Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Acá estamos en este 12 de julio, domingo por la tarde, compartiendo el culto de los domingos, pero esta vez en las casas. En este tiempo de cuarentena, en las casas, aprendiendo la importancia de estar reunidos en familia y aprovechando esta herramienta que nos presentan las redes sociales para poder compartir la palabra. Así que quiero leerles un versículo y a partir de ese versículo desarrollar esta predicación. En Isaías 40 dice en el versículo 8: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, todo lo que nosotros vemos es pasajero, se termina, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En 2 Pedro, en el capítulo 3, tenemos un texto en el que voy a estar basando esta predicación. Dice en el versículo 1, 2 Pedro 3, 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, esta es 2 Pedro, la primera, ya, bueno, la hemos leído en otra oportunidad, pero en esta segunda carta dice que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Limpio entendimiento, es decir, que podemos tener un entendimiento contaminado. Y es así, justamente, cuando la palabra de Dios comienza a contaminarse con otros conceptos, otras ideas, otras corrientes de pensamiento, empieza a contaminarse. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra, porque como leímos en Isaías, todo es pasajero, todas las modas, todas las formas de pensamiento, todas las corrientes, pues son corrientes, justamente la palabra lo dice, son corrientes de pensamiento. Hoy están de una manera, mañana están de la otra, todo eso se seca como la hierba, se marchita como la flor, ¿cierto? Que en un momento parece tan atractivo, tan interesante, parece tan genial esa idea, ese pensamiento, pero pronto se marchita y aparece otro nuevo. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, tenemos que tener un entendimiento sin la contaminación de todas esas cosas pasajeras de pensamiento, ¿no? Entonces, nos marca cómo nosotros podemos tener un pensamiento sin la contaminación de esas cosas pasajeras. Dice, para que tengáis memoria, dice el versículo 2, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Fíjense ustedes, acá tenemos lo que nosotros llamamos la Biblia. Tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, la iglesia está fundamentada en la enseñanza de los apóstoles y los profetas. ¿De qué profetas? Aquellos profetas, como también en domingos anteriores, en 2 Pedro 1:16, ¿no es cierto?, nos marca que porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, los apóstoles vieron y oyeron, palparon con sus manos al Señor Jesús, con Él estuvieron, ¿no? Y cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, en el Monte de la Transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan vieron, oyeron, estuvieron, son testigos presenciales. Los apóstoles trajeron la palabra de Jesús, oída, recibida de parte de Jesús mismo, y ellos vieron, son testigos presenciales. Dice, también tenemos la palabra profética más segura.
a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, acá tenemos también las dos partes de la Biblia. El Antiguo Testamento, que es la escritura, la palabra profética más segura, y el Nuevo Testamento, que es el testimonio de los apóstoles. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo nos enseña que la iglesia está fundamentada en la enseñanza de los apóstoles y los profetas. ¿Qué apóstoles? Estos apóstoles que estamos mencionando acá, los del Nuevo Testamento, y los profetas. ¿Qué profetas? Aquellos del Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia está fundamentada en esta enseñanza y Cristo es la principal piedra angular de esa construcción que es la iglesia como templo de Dios, ¿no? El cuerpo de Cristo, la iglesia que es un templo. Bien, entonces, en este versículo 3 de 2 Pedro, versículo 2, tenemos también esto, la Biblia, los profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos hacer para tener un entendimiento que no está contaminado por esas filosofías pasajeras que son como la hierba, que son como la flor, que hoy está y mañana se marchita, conociendo la palabra, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, porque es la enseñanza de los apóstoles, contiene la aclaración, la interpretación del Señor Jesús directamente, porque los fariseos, los religiosos, se habían desviado en la interpretación y hizo falta también que además de venir a morir por nuestros pecados y resucitar, Jesucristo también nos diera la interpretación de la palabra que Él mismo había dado en el Antiguo Testamento. Así que, ¿cómo podemos hacer para tener un entendimiento limpio? Leyendo, meditando, estudiando, memorizando y practicando la palabra. En el versículo 3 nos empieza a hablar de lo que viene, de lo que ya está, pero viene. Y dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde es que viene Jesús? ¿Dónde es que vuelve? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, todo se mantiene igual, dicen, todo se mantiene igual. Y mueren nuestros antepasados, van muriendo, pero todo se mantiene igual. Bueno, la realidad es que no todo se mantiene igual, ¿no? Se va deteriorando. Lo que vamos a ver es que nosotros estamos en un tiempo de cuarentena. El mundo está en un tiempo de cuarentena. Pero van a ver ahora a qué me refiero con esta cuarentena. Dice en este texto el apóstol Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjense, nos están hablando de dos etapas. Y las dos etapas están marcadas por la palabra de Dios. Primero dice que estas personas, que son burladores, que al mismo tiempo tienen una mente contaminada, ¿no?, por filosofías y pensamientos que corren, van, vienen, estas personas, dice, ignoran voluntariamente. Esto es una decisión de rechazar, de ignorar la palabra de Dios. Ignoran voluntariamente, es decir, esto describe la actitud de aquella persona que está lejos de Dios. No es que no se conoce, no se quiere conocer, se ignora, se rechaza. Entonces, estas personas ignoran voluntariamente que los cielos
y la tierra y todo lo que en ellos hay fue creado por la palabra de Dios. Es la palabra la que fue la creadora de todas las cosas. Entonces, la palabra de Dios dio comienzo a esta creación en la que nosotros somos parte. En esta creación en la que nosotros somos parte, Dios tuvo un propósito. Y en ese propósito estabas vos y estaba yo. Dios, desde antes de la fundación del mundo, pensó en vos. Antes, cuando Él comenzó a dar la palabra para crear todas las cosas, te imaginó a vos. En su infinita mente, Él conoce todas las cosas de tu vida. Dice la palabra que no cae un cabello de nuestra cabeza a tierra sin que Él lo sepa. Así que Él conoce absolutamente todo de tu vida y está pensando en vos. Él pensó en vos en un sentido de salvación. Nos dice en Romanos capítulo 8 que a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, que nos ha predestinado a todos para salvación. Él pensó en vos, en un destino previo a que vos existieras, y previo a la creación de todas las cosas, pensó en vos, te predestinó para ser salvo e hijo suyo. Ahora, hay un rechazo a esto, y ese rechazo a eso se llama rebeldía, se llama rebelión. Y al rebelarnos a Dios nos trae muerte. Eso es lo que contamina el mundo. La rebelión es el pecado, el rechazo a Dios, el querer vivir nuestra vida, nuestra forma, el tener nuestros propios pensamientos, el manejar nuestra vida según nuestros propios criterios o según las corrientes de pensamiento de este mundo, nos aleja de Dios y eso trae muerte. Eso fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva en el huerto del Edén: no coman del fruto del conocimiento del bien y del mal, no ansíen tener esa experiencia, porque de cierto morirán. Y bueno, fue así, empezamos a morir, estamos en un proceso de muerte. El mundo está en esta situación de muerte, pero en este tiempo, dice el versículo 7, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Es decir, estamos en un tiempo de cuarentena. El mundo, desde el pecado, desde el ingreso del pecado al mundo, el mundo está en un tiempo de cuarentena. Este no fue el propósito de Dios. Esto es una cuarentena. Esto es un tiempo de espera. Es un tiempo en el que Dios está preparando lo que viene. Pero antes no quiere que vos te pierdas. Por eso dice en el versículo 9, leyendo desde el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios nos predestinó a todos para salvación, no predestinó a nadie para condenación. Nosotros nos encaminamos en ese destino cuando rechazamos, cuando ignoramos voluntariamente a Dios y su palabra. Entonces, hace falta que nos arrepintamos, es decir, que dejemos de ignorar voluntariamente a Dios y su palabra y que comencemos a buscarlo. Así como el bebé ansía prenderse del pecho de su madre para alimentarse, con esa ansiedad, nos dice la palabra, que debemos buscar a Dios y su palabra. Y de esa manera, entonces, nos preparamos para lo que viene. Porque Dios quiere que vos seas salvo. No pensó en tu condenación, sino en tu salvación. En tu salvación desde antes de la creación, Él pensó en tu salvación. Y ahora, en este tiempo de cuarentena, Él está esperando, una cuarentena prolongada, ¿no es cierto?, desde la caída de Adán y Eva hasta que Cristo venga
a buscar a los suyos, en este tiempo tan extenso de cuarentena en el que el mundo está esperando que vos te salves. Y tu salvación consiste en que te arrepientas de ignorar voluntariamente a Dios y lo comiences a buscar. Entonces, dice, el Señor vendrá en ese día, en el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es decir, este es la consumación de los tiempos, es decir, se termina la cuarentena. Se termina la gran cuarentena del mundo. Y entonces todo va a ser destruido y vienen cielos nuevos y tierra nueva. Dios, por su palabra, creó todas las cosas. Y por su palabra está sustentando las cosas. Deberían ser deshechas todas las cosas. Deberían ya de ser deshechas. Pero un día que nosotros no sabemos la hora, no sabemos cuándo, inesperadamente, el Señor va a venir. Ese día, digamos, inesperado en el sentido de que viene así, como dice, ¿no? Como ladrón en la noche. Pero no inesperado, porque lo estamos esperando. Él lo anunció. Entonces es algo que esperamos. De forma inminente Él aparece, pero lo estamos esperando, porque Él ya lo dijo, ya lo anunció. Entonces el día que Él viene como ladrón en la noche, los cielos y la tierra, todo va a terminar ardiendo, ¿no? Entonces, por eso nos anima el versículo 11, cuando dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Es decir, nos anima a buscar a Dios en todos los aspectos. No lo conocés, buscalo. Buscá a Dios. Si no lo conoces, comenzá a entregar tu vida a Dios. Dejá de rechazar las cosas que tienen que ver con Dios, de ignorar voluntariamente y arrepentite. Comenzá a buscar a Dios. Lee su palabra, habla con Él, entregale tu vida a Él para que entonces Él comience a manifestarse a vos. Él es muy respetuoso y salvo que vos le abras la puerta, lo invites, le entregues tu vida a Él, te rindas a Él como dueño de tu vida y salvador de tu vida, salvo que vos hagas eso, Él va a respetar tu decisión. Pero Él está deseoso, porque dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que está esperando que vos te vuelvas a Él. Y la verdad que en tu corazón todas las cosas están mal porque estás mal con tu Padre Celestial. Hay algo que está mal, hay algo que no está terminado, hay algo que está pendiente, entablar una relación con tu Creador. Y entonces, en esa relación que vos comenzás a tener con Él, entrás en un desafío, el desafío de serle fiel y obediente todos los días de tu vida. Y en ese gran desafío tenés la ayuda del Espíritu de Dios en vos. Por eso nos invita a andar en santidad, a andar en una manera buscando, piadosa, buscando en la piedad, en la oración, en la lectura de la palabra, en esa meditación de la palabra. Eso es la piedad, ¿no? En una forma piadosa de vivir, ¿no? Porque el Señor viene. Ahora dice el versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Es decir, nos anima a un estilo de vida porque tenemos una esperanza, pero no una esperanza que posiblemente suceda, sino una esperanza segura. Porque esa palabra que creó los cielos y la tierra, esa palabra que la sustenta la creación, esa palabra que asegura que Él viene, es para nosotros una esperanza segura. Esperamos. Aquella persona que no tiene esta esperanza,
no ve en la palabra promesas. Solamente ve cuestionamientos, preguntas, dudas, es decir, cosas para criticar en la palabra. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, que le hemos entregado nuestra vida a Él, vemos en la palabra, vemos en la Biblia, promesas. Porque cada una de las cosas que Dios dice son promesas. Promesas, muchas ya cumplidas y otras por cumplir. Entonces, cada afirmación de Dios es una promesa para mi vida. Yo la tomo, la creo, la recibo, la tomo para mi vida y eso trae esperanza a mi corazón. No es una esperanza ilusoria, es una realidad. ¿Por qué? La fe no es solamente una ilusión, la fe no es solamente un sentimiento, no es una imaginación de alguien. La fe no es algo que se me cruza y comienzo a tener la esperanza de que posiblemente suceda. No, la fe en Cristo es racional, porque creemos en Él, porque Él ya prometió y cumplió. Y entonces todas sus promesas fueron firmes y fieles. Y al ver que en su palabra se han cumplido todas las cosas, entonces las que vienen también se van a cumplir. Así que tenemos una certeza al leer la palabra, al meditar en la palabra, al permanecer en la palabra, tenemos certeza, esperanza segura, certeza en nuestro corazón. Así que esperamos esos cielos nuevos y esa tierra nueva, y cada palabra firme del Señor son promesas para nosotros. Yo te animo a que vos puedas buscar en la palabra las afirmaciones de Dios, porque esas afirmaciones de Dios son promesas para tu vida. Tomalas, recibílas, no pienses que no son para vos, porque dice acá esta palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No pienses que no sos digno. La verdad es que sí, ninguno somos dignos. Todos somos indignos, pero el amor y la gracia de Dios ha hecho de que nosotros podamos recibir eso solamente porque Él nos perdona, nos recibe. Cristo en la cruz pagó nuestros pecados y eso es suficiente para que nosotros podamos recibir por herencia todas las promesas de Dios para nosotros. Hay un viejo himno que cantaba en mi infancia en la iglesia y que decía: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles, todas las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, así son las promesas del Señor. Y entonces comparto esta poesía de este himno porque es lo que justamente sentimos nosotros. Las promesas de Dios son el apoyo poderoso de mi fe. Es decir, yo estoy afirmado no en esperanzas de mi mente, de alguna persona, sino en promesas firmes que figuran en la Biblia, que muchas se han cumplido y al mismo tiempo promete lo que viene. Cada afirmación de la palabra es una promesa para mí y me sostiene en esta gran cuarentena que el mundo está viviendo hasta que Cristo venga. No estamos solamente en este tiempo de pandemia en cuarentena. El mundo viene en cuarentena desde el momento en que Cristo, el Señor le dijo a Adán: no pruebes el conocer el bien y el mal. No pruebes conocerlo, porque va a entrar la muerte. Así que ahí está esa contaminación en nuestros corazones y en el mundo entero, y estamos en cuarentena. Esa cuarentena se termina cuando Cristo venga. Estamos esperando ese término. Algunos están deseosos de que termine esta cuarentena de la pandemia. No se soportan más en sus casas, ¿no? En el encierro y la inactividad los atormenta. Bueno, la verdad que de alguna manera todos los que tenemos esperanza en Cristo estamos así. Vemos todos nuestros afectos, todas nuestras relaciones que valoramos tanto, que amamos tanto a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia, nuestros seres queridos enteros, los amamos, los valoramos tanto, ¿no es cierto? Pero sabemos que es pasajero, estamos ansiosos
de que Cristo venga y manifieste esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Queremos que vos, queremos que cada uno de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, que vos que estás escuchando esto, quién sabe de dónde, también formes parte de esos nuevos cielos y nueva tierra, porque ese fue el propósito de Dios. Te predestinó para que formes parte de esos cielos nuevos y esa nueva tierra. Dios te predestinó de esa manera. No quebrantes el predestino de Dios para tu vida, alejándote voluntariamente, ¿no? Entonces, este pasaje va concluyendo diciendo, por lo cual, oh amados, en el versículo 14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también para nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El apóstol Pablo reconoce, Pedro, que el apóstol Pablo escribió con sabiduría, y dice en el versículo 16, casi en todas sus epístolas, en las cartas de Pablo, hablando de ellas, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Reconoce que las epístolas del apóstol Pablo son escrituras también, ¿no? Porque dice también las otras escrituras, es decir, el Nuevo Testamento forma parte de las escrituras. Las epístolas del apóstol Pablo, como también las de Pedro, las de los apóstoles, son parte de las escrituras. Las escrituras se les llamaba al Antiguo Testamento, pero acá ahora se dan cuenta que lo que está escrito ya forma parte de las escrituras, ¿no? Entonces le está dando esa autoridad el apóstol Pedro a las escrituras. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense entonces que nos dice dos cosas importantes, ¿no? Que dice en el versículo 15, que la paciencia de nuestra salvación, de nuestro Señor, es para salvación. Él está teniendo paciencia porque quiere que seamos salvos. Quiere que vos seas salvo, quiere que yo sea salvo, es decir, Él no nos quiere fuera de su reino, no nos quiere fuera de esos cielos nuevos y tierra nueva. Pero en ese juicio final, ¿no es cierto?, donde Él va a determinar qué permanece y qué no, ¿no? También va a determinar quiénes van con Él y quiénes no. En ese juicio final, aquellos que lo han rechazado hasta el final, así van a aceptar, van a tener lo que ellos mismos plantearon, rechazar a Dios, ¿no? La condenación eterna. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, que le hemos entregado nuestra vida, hemos aceptado su perdón y su gracia como la forma de entrar en su reino, entonces hemos aceptado. ¿Cómo no nos va a aceptar Él? Si ese es el plan, justamente. Para eso vino Cristo a morir. Así que su paciencia es para salvación, para salvación. Y justamente el versículo 17 tiene la segunda parte, que es, sabiendo de antemano todas estas cosas, guardaos para no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Es decir, tenemos una firmeza, una fe firme en las promesas de Dios. No caigamos, no nos dejemos arrastrar por las corrientes de pensamiento que son como la hierba y como la flor, que hoy están, pero mañana se marchitan y aparecen otras, ¿no? No nos dejemos arrastrar por esas corrientes de pensamiento, sino que mantengámonos firmes en estas promesas. El Señor viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a los suyos y te viene a buscar a vos. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para entrar en el reino de los cielos? ¿Le entregaste tu vida a Cristo? Si no, este es el momento para que vos entregues tu vida a Cristo, dejes de ignorar voluntariamente la palabra de Dios y a Dios mismo y te arrepientas de eso y empieces a buscar a Dios, a afirmarte en lo que Dios dice en la Biblia, su palabra.
En el Antiguo Testamento por los profetas, en el Nuevo Testamento por los apóstoles, entendiendo el Antiguo Testamento a través del Nuevo, así, de esa manera, buscando en la palabra, conozcas más y más a Dios y lo que Él promete para tu vida. Entonces, cada día de esta gran cuarentena que está vigente desde la caída, desde que entró el pecado al mundo, hasta que Él venga, cada día de esta gran cuarentena en esa espera de el término, de que cuando podamos ser verdaderamente libres, que es en la eternidad con Él. Así que yo te animo a que le entregues tu vida a Cristo ahora, que ores, que hables con Él, que le digas que te arrepentís de haberlo rechazado, de haber vivido tu vida a tu manera, y entonces que te arrepentís y crees en Cristo como tu Salvador personal, lo recibís, le entregás tu vida a Él. Decile así al Señor, habla con Él. Y de esta manera vas a comenzar una nueva vida, porque la promesa de Dios es que cuando le entregamos nuestra vida a Él y confiamos en Él, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Somos bautizados con el Espíritu Santo, el cual es un sello de pertenencia que Él pone en nosotros, ¿no? Un sello, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, hasta que Él viene a buscarnos. Así que yo te invito a que ores y hables con Él esperando que el Espíritu Santo venga a vos y de esta manera te transformás en un hijo, una hija suyo por la eternidad. Nadie te va a poder sacar de la mano de Dios. El Señor viene a buscarte y a llevarte a sus cielos nuevos y su tierra nueva. Así que te animo con estas palabras, hermano, a que permanezcas firme. Y si todavía no le entregaste tu vida a Cristo, que entres en el reino de los cielos ahora. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Esperamos podernos ver pronto, encontrarnos, poder abrazarnos, pero más esperamos poder vernos y abrazarnos en la eternidad, incluso con aquellos que ya se nos anticiparon. Que Dios te bendiga.